Chicos, una disculpa por las fallas tecnológicas que tenemos. Realmente como se me está trabando mucho la máquina con el Meet, pues no lo pude grabar en Meet porque aparte le pongo compartir y pues no funciona. Y el plataforma de la universidad pues realmente pues no ha funcionado, por lo menos en mi compu. Bien, chicos y chicas, como ustedes saben, pues esto es parte de un video que se está grabando solamente para cumplir con los lineamientos de un curso que se está tomando en la Universidad de Arizona. Bueno, aquí profesora pues ya ve que sí es cierto que se está realizando el ejercicio, el profesor que evalúe esto. Bien, vamos a revisar el planteamiento de lo que se va a hacer por pasos. Les decía que el paso 1 expresa 10 verbos que expliquen lo que es analizar y 10 verbos que expliquen lo que es argumentar. Se supone que, bueno, ustedes ya deben de tener esta parte llena para poder proceder a la siguiente. Bien, vamos a tener que recopilar datos. Ese es un paso que tenemos que hacer en cualquier investigación que hagamos. Aquí se trata de hacer un contrato psicológico, sí es cierto, pero se trata de que vayan aprendiendo ustedes como alumnos a hacer ese contrato psicológico de una manera metodológica, de dónde van a sacar las ideas. Bien, lo primero que yo tuve que hacer es recopilar datos. Ya lo hicimos, sacamos 10 verbos de un lado y 10 verbos del otro, en total 20 verbos. El segundo paso que tenemos que hacer es seleccionar 5 verbos de cada columna, de que eran de 10 verbos, y en total nos van a dar por las dos columnas 20 verbos. De ahí vamos a reducir los verbos a solamente 5 que van a ir en la columna argumentar y 5 que vamos en la columna de analizar. Total vamos a reducir de 20 a 10 verbos. A este proceso, después de la recopilación de datos, le vamos a llamar discriminación de datos. La discriminación en la vida cotidiana es hasta un delito o es una forma no correcta. Digo, yo no puedo discriminar a una persona por su raza, color, religión o por sus características físicas, pero cuando yo trato datos y trato información, necesariamente tengo que hacer una discriminación de datos. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Ahí vamos a establecer el porqué del método, qué voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar, qué datos voy a utilizar, qué verbos voy a utilizar y cómo los voy a utilizar. Ahí entra donde sería el método descriptivo del cual les hablé en el anterior video. Luego sigue un procesamiento de datos y viene una síntesis. Paralelo al procesamiento de datos tenemos que llevar a una síntesis y elaboramos un proyecto escrito texto. Estas partes pues van junto con pegado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos una columna de 3 entradas. En la primera es A, en la segunda es B, en la tercera es C. Aquí yo debo de hacer un razonamiento que le llamamos condicional material y que se expresa como si A, entonces B, obtengo C, es decir, mi síntesis. Y entonces tenemos la columna de A, si debo o quiero, en mi pregunta, la columna de B, entonces debo de, y la columna de C. ¿A qué me debo de comprometer? A implica B igual a C, que es la condicional material, lo que me da una condicional material. ¿Por qué le llamamos condicional material? Porque estoy estableciendo que si hago lo anterior, tengo resuelto lo siguiente. Si hago un proceso anterior, un razonamiento anterior, entonces voy al siguiente paso y al final voy a obtener una síntesis, el resultado de todo. Bien, entonces yo dije en mi ejercicio que para analizar yo tengo que ampliar. Entonces yo ya digo, si debo ampliar, ya lo complemento con otras partes, otras estructuras gramaticales y digo, si debo ampliar mi criterio, entonces debo de no prejuiciar. Entonces, ya ahí tengo un razonamiento de tipo condicional material. Voy a C. En el análisis de un fenómeno, para lograr tener un criterio amplio, se debe de no prejuiciar. Entonces, yo ya dije, para yo poder analizar, tengo que tener presente el verbo leer. ¿Qué tengo que hacer para leer? Poner atención e interés. Entonces, si debo o quiero leer, entonces yo debo poner atención e interés en lo que voy a hacer.
Llego a mi síntesis, perdón, se me metió por ahí, apreté un botón que no había. Llego a mi síntesis y entonces digo, C. En el análisis de un fenómeno, para lograr tener un criterio amplio, se debe de no prejuiciar. Ese era el anterior, perdón. El siguiente va a ser leer, poner atención. Lo voy a redactar de la siguiente manera. Si yo quiero desarrollar la capacidad de lectura, entonces debemos comprometernos a poner atención e interés en los textos que se revisen en análisis y argumento. ¿Qué estoy haciendo ya con esto? Estoy teniendo los elementos ya razonados, digeridos, para después proceder a la redacción de mi texto o contrato psicológico o mi contrato social. Entonces, si yo dije que en el análisis un verbo principal de todos los que discriminé de los 10 verbos de esa columna discriminé de los 10 y saqué 5, yo digo, el verbo que elegí es opinar. Bueno, si yo quiero opinar, entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, si yo quiero opinar, primeramente tengo que observar, comprender y conocer. Entonces ya voy a la síntesis. Para poder opinar, si yo quiero poder opinar, entonces yo debo desarrollar la comprensión de mi conocimiento y de manera previa a que hable. Entonces aquí ya tengo ya la síntesis. Vamos al siguiente ejemplo. Si yo quiero comprobar, entonces yo debo de comparar y contrastar. Lo hago con la pregunta qué y cómo, o el método descriptivo. ¿Qué quiero hacer? Comprobar. ¿Cómo lo voy a comprobar? A través de la comparación y el contrastar. ¿Qué quiero hacer? Opinar. ¿Cómo lo voy a lograr el opinar? A través de observar, comprender y conocer. Ahí viene la razón del por qué se habla de la utilización de un método. Como esta materia es de análisis y argumento, tenemos que empezar a darles metodologías que los chavos puedan utilizar o que ustedes como alumno puedan utilizar, pero también tenemos que revisar razonamientos o procesos de razonamiento. En esta ocasión inicio con un tema que posteriormente lo voy a retomar en el segundo bloque, pero para ir sentando las bases de que vamos a hacer un razonamiento argumentativo. Entonces, yo aquí les anexo ahorita una tabla con conectores que se utilizan en la lógica proposicional. Y bueno, ya podemos observar que hay una condicional material que tiene una expresión en lenguaje natural que es sí, entonces es, o sí, por lo tanto es. Si está, y pone un ejemplo, si está soleado, entonces es de día. Si yo quiero comprobar, entonces debo comparar y contrastar. Entonces, comparar y contrastar me llevan a comprobar. ¿Cómo? Si el de día, entonces está soleado. Si está soleado el de día. Entonces, luego aquí me viene una flechita y un como retorno, una U como acostadita, que es como matemáticamente o lógicamente, perdón, más bien lógicamente, bueno, las matemáticas incluyen la lógica, ¿cómo está representado esto? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy viendo que una de mis competencias que yo tengo programada dentro de la unidad es la competencia, si mal no recuerdo, la 4.3, a lo mejor me equivoco, y es la 4.2, pero una de ellas, de mis competencias, dice que yo utilizaré recursos escritos e imágenes y matemáticos en el análisis. Y aquí yo ya estoy utilizando mis recursos que previamente mis alumnos han adquirido con otros profesores, es decir, conocimientos y saberes previos que se van a aplicar en la materia. Como la materia es un taller de análisis y argumento, no es un taller de lengua española, tampoco es un taller de redacción, es un híbrido entre la metodología y es un híbrido entre los procesos
de la lengua española. Entonces yo solamente voy a aplicar el conocimiento que mis alumnos tengan en algunas áreas y revisar algunas áreas de la lengua española, pero mi objetivo no es dar un curso de español. Mi objetivo básicamente es aprovechar el español y enseñarlos a utilizar un razonamiento, tanto en el análisis como en la parte de la argumentación. Por eso se llama análisis y argumentación, y por eso dentro del plan de estudio viene como taller. Bien, entonces, el tercer paso que yo les voy a pedir, que concentra todos los anteriores, va a ser que redacten una carta. Y entonces ya ahí tienen que tomar la información anterior para generar una carta. Y yo ya digo, en el caso del primer ejemplo, yo fulanito de tal, José de Jesús Cruz Flores, a través de la presente acuerdo lo siguiente, 2 puntos. En caso de tener que analizar un fenómeno para lograr hacerlo de manera efectiva, tendré que actuar con un criterio amplio, por lo tanto me comprometo a no prejuiciar. Bien, no les estoy pidiendo a los chicos y a ustedes como estudiantes que me saquen cuestiones disciplinarias en el aspecto de portarme bien, portarme mal, sino qué compromisos tienen que establecer con la materia, con el aspecto que es qué es lo básico que yo necesito para poder llevar a cabo un análisis, qué es lo básico que yo necesito para poder llevar a cabo una argumentación. Por eso es el porqué de este ejercicio. Ya continúo. De igual manera, para desarrollar la capacidad de lectura, yo me comprometo a poner atención e interés. Si ustedes observaron, pues ya ahí viene expresado toda la cuestión. Y ya viene manejado esta redacción, y ya viene el por qué les pedí que hicieran ese procedimiento. Entonces, cierro mi carta compromiso. De igual manera, para desarrollar la capacidad de lectura, yo me comprometo a poner atención e interés. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la lectura implica poner atención e interés. En los textos que ya que estos son fundamentales, aquí hay una cosita que habría que checar en la redacción, son fundamentales para revisar o observar todo lo que se está planteando como opinión. Por tanto, yo debo desarrollar la comprensión y mi conocimiento de manera previa a que hable sobre un tema o vea un caso específico. Bien, ya hay el asunto de redacción, es la etapa final en donde yo ya tengo bien en claro todo lo que voy a poner en mi texto, y ya lo expreso como tal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que se haga este procedimiento? Primero, los 10 verbos que se expresan de una columna y otra me van a sumar 20. Al sumarme 20 son 10 posibilidades que tengo de encontrar una relación de la materia de análisis con una acción concreta. Acción concreta. Los verbos gramaticalmente van a expresar, además de accidentes gramaticales, van a expresar qué es lo que se está haciendo. Aquí faltaría, como todavía esto no lo subo, lo estoy explicando, ya es diferente un poquito, voy a hacerle algunos cambios. Entonces, en esta primera parte o etapa hicieron eso, solamente hicieron acopio de información. En la segunda me fueron recopilando datos, ya hicieron esa recopilación. En el paso 2 me hicieron una discriminación de la información, me redujeron la información que tenían como mucha a lo mínimo necesario. Ya ahí hubo en esa discriminación un procesamiento de datos y tuvieron que hacer una síntesis, tuvieron que realizar un procedimiento en el cual dijeron, bueno, por esto es importante, o creo que es importante, lo elimino, se queda. Y entonces me hicieron una elaboración de un proyecto escrito texto en base a argumentos de razón y en base a una metodología que era la descriptiva. Entonces, básicamente, este es el proceso que se les pide que hagan. En una clase normal, pues esto lo haríamos presencialmente, lo pondríamos presencialmente y estaríamos viendo paso por paso, vina por vina. Aquí les estoy pidiendo que lo realicen virtualmente, pero que vayan dándole seguimiento conforme a esto. Se les anexa esta tablita en esta parte, que ya no la voy a anexar en la siguiente ya con el formato vacío. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver de dónde salió la cuestión de la condicional material. Y si, bueno, recuerden
Recuerden sus clases de lógica y hagan una copia. Lo demás pues es información de otros temas que posteriormente se tendrían que subir y trabajar. Y entonces básicamente esto es lo que se propone hacer para la redacción de esta carta, y el resultado final pues es lo que se observa. Bien, entonces a los alumnos pues les voy a pedir que realicen pues los pasos tal como se les pidieron, y ya estaré retroalimentando la carta que me suban como carta compromiso. Por Vina ya estaré revisando por Vinas cómo estuvo el asunto y retroalimentándoles vía internet. A través del Classroom estaría retroalimentando de manera directa. Les voy a pedir que lo suban el archivo por individual, aunque sí me mencionen con quién hicieron el archivo de Word, con quién lo hicieron, para yo saber a quién y a quién se le va a revisar la actividad. Bien, básicamente sería esta actividad de encuadre. Como se ve, es una actividad de encuadre todavía, porque estamos estableciendo compromisos. Aquí está muy bonito el árbol de Navidad ya. Lo pusieron ayer mis hijos. Para que se vea que no es práctica que se tomó. Sí se tomaron algunos elementos, pero no es práctica que se grabó con anticipación a este curso de Arizona. Bueno, como alumnos, pues esto es lo que van a tener que hacer, y me van a subir los dos archivos cada quien en su Classroom para tener el registro de la actividad. Voy a revisar el primero, voy a checarlo y voy a buscar y establecerle los puntos a ambos participantes en la Vina. Pero sí ocupo pues que me auxilien un poquito, aunque de todas maneras pues vamos a ver la manera de llevarlo por lista, pero para facilitar las cosas. Bueno, es todo, chicos y chicas. Concluye esta parte y vamos a prepararnos para continuar con el siguiente ejercicio.